Cuando era una jovencita quería ser un chico, se vestía como un chico. Era algo que... Era una persona que resultaba muy original, muy heroica, especialmente para México, porque para una tradicional familia mexicana, tener una hija que se vestía como un chico, que se ponía trajes, chalecos, que se ponía corbata como ella hacía, era bastante traumático, especialmente para su madre tan conservadora. Estoy segura de que le molestaba bastante. Yo creo que corría muchos riesgos. Su vida fue un enorme riesgo, pero ella deseaba vivir de esa forma. Fuera de los muros de la Casa Azul, el país dormitaba, como dijo un observador, a la fresca pero dañina sombra de un árbol venenoso. Durante 400 años, México había sido conquistado, dominado, invadido y sangrado con una guerra civil. 30 años después del nacimiento de Frida, Porfirio Díaz asumió el poder y forzó la paz aplastando a la oposición. Durante el Porfiriato, como se llamó a esa época, la clase alta se hizo muy rica, mientras la gran mayoría de los mexicanos vivían al borde de la hambruna. Durante el Porfiriato, el país fue como el país de Potemkin. Tenía una hermosa fachada, una elegante fachada, muy afrancesada. Paseabas por el Paseo Montejo, en Mérida, como hacíamos siempre, y veías todas aquellas mansiones francesas a lo largo del bulevar, con sus tejados inclinados, esperando que cayera la nieve en Mérida. Bien, no caía, nunca caía y nunca lo hará. Así que todo era fachada. El ejército vestía al estilo del ejército prusiano. Los cascos, la forma de marchar, los uniformes, la aristocracia de Porfirio Díaz era blanca. No tenía nada que ver con el país. Finalmente, en 1910, el año que Frida cumplió 3, la Revolución Mexicana estalló en todo el país. Al cabo de unos meses, Díaz fue enviado al exilio, pero la lucha continuó durante 10 largos años entre ejércitos rabiosos y centurias de opresión. En las pequeñas ciudades, como Coyoacán, grupos de soldados raptaban a las mujeres, quemaban las casas y se mataban unos a otros, nunca seguros de quién era el enemigo. Ante esa situación, Frida y Cristina se vieron obligadas a ocultarse en su casa, en un baúl de castaño, mientras Matilde preparaba la comida para saciar a los hombres hambrientos. La revolución fue lo más impresionante en la infancia de Frida. Las balas pasaban cerca. Todavía puedo oír su extraordinario sonido. Mi madre abría los balcones que daban a la calle Allende para que los zapatistas subieran y se refugiaran en nuestro salón. Les curaba las heridas y les daba gorditas de maíz, el único alimento que se encontraba entonces en Coyoacán. A pesar de la destrucción y el derramamiento de sangre, los mexicanos creían en su revolución con casi pasión mística. Sus generales se convirtieron en héroes del México moderno y la guerra en una noble causa que justificaba su terrible costo. Después de una década de lucha y 1 millón de hombres muertos, la dolorosa historia de México fue reescrita y el futuro se liberó del pasado. La principal característica de la Revolución Mexicana fue el levantamiento del pueblo. Iba a caballo o en tren, y toda la nación viajaba, se movía. Los jinetes de la caballería de Pancho Villa, del norte, los de Emiliano Zapata del sur. Su convergencia en Ciudad de México durante la infancia de Frida Kahlo fue una autorrevelación, una forma de comunión de los mexicanos. Y ella formó parte de eso y se convirtió en parte de la corriente principal, resultado de la revolución, que fue un reconocimiento nacional. Surgió un gran movimiento creativo de la Revolución Mexicana en pinturas, en películas, en literatura, en filosofía, en todos los aspectos de la vida y el pensamiento.
Y ella se encontró en medio de esa vorágine en la que estaba inmersa la nación y halló lo que buscaba. En 1920 terminó la guerra, pero la revolución continuó transformando el país. Uno de los servideros intelectuales del México postrevolucionario fue la Escuela Nacional Preparatoria. En las clases y en los corredores, los viejos ideales europeos de Díaz fueron reemplazados por un nuevo y radical nacionalismo que celebraba la herencia indígena de México. Nuestra vitalidad coincide con la de México, escribió uno de los profesores. Crecemos espiritualmente mientras el país crece en el reino de la moral. En 1922, Frida se convirtió en una de las primeras mujeres estudiantes de la preparatoria. A la edad de 15 años, de repente se vio envuelta en los rigores y las pasiones de la mejor escuela secundaria de México. Aprendió a leer en 3 idiomas, se enamoró de Whitman y Da Vinci y soñó con ser médico. Frida y sus amigos, una pandilla compuesta mayormente por chicos que se llamaban a sí mismos los cachuchas, llenaban los pasillos de pesados argumentos sobre Marx y la religión, Hegel y Kant. No soportaban el aburrimiento y una vez hasta llevaron un burro a la clase de una profesora conservadora. Incluso prendieron fuego al andamio de los pintores que estaban decorando las paredes de la escuela. La escuela había sido elegida como el lugar perfecto para un ambicioso experimento postrevolucionario en la educación pública. El plan era cubrir las paredes de los edificios públicos con grandes pinturas murales que relataran la reciente nueva historia del país. Los murales narraban las tradiciones y la mitología india, la conquista hispánica, las maravillas de la industrialización y el levantamiento de la clase obrera. Se contrató a los pintores más prometedores de México, hombres jóvenes que deseaban dejar atrás las tradiciones europeas y hallar una nueva y auténtica voz mexicana. Siguiendo el espíritu de su obra, aceptaron cobrar por metros cuadrados el salario de los obreros y se construyeron como el Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. El miembro más prominente del sindicato era Diego Rivera.